para poder tomar más conocimiento referente a este tema importantísimo, ¿no? Que se denomina metrados en edificaciones y obras civiles. Un tema, yo creo, de base, un tema fundamental en la carrera de la ingeniería y también civil y afines, porque con este tema de los metrados nosotros vamos a trabajar presupuestos y programación, dos aspectos fundamentales, no solamente como parte de mi expediente técnico, sino también como parte de la productividad en los proyectos civiles. Entonces, esta tarde, parte de la tarde, ya probablemente nos coja la noche, vamos a darle lo mejor, como siempre es parte de mi estilo, en relación a este tema, ¿ya? Sin más preámbulos, vamos a empezar con el tema de metrados en edificaciones y obras civiles. ¿Cuál es el enfoque general que nosotros tenemos referente a este tema? Miren, cuando nosotros hablamos de metrados en edificaciones o de metrados en general, este es importante, este es pertinente porque es parte de uno de los documentos fundamentales de mi expediente técnico. ¿Y qué será mi expediente técnico? También es un documento de carácter oficial importante para el proceso de ejecución y el cual se encuentra dentro de mi fase ejecución del sistema invierte.p y cuyo sistema invierte.p es aquel en el cual se basan todos los proyectos de inversión pública. Todo proyecto que se quiera hacer bajo el enfoque de inversión pública tiene que basarse en el invierte.pe y el mismo que tiene 4 etapas. Una de las etapas importantes en las cuales nosotros nos involucramos bastante como civiles, con nuestra profesión, nuestro trabajo, es en la etapa de ejecución. Y en esta etapa de ejecución, a su vez, la componen dos subetapas, la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de los proyectos. La elaboración de los expedientes técnicos, a su vez, vamos a decir que esto es un conjunto de documentos de carácter técnico, legal y o económico que permiten una adecuada ejecución de la obra. Miren ustedes, es una serie de documentos que componen mi expediente técnico, uno de ellos es la parte de metrados. Y también en el proceso de ejecución es importante conocer de metrados porque a través de este tema de los metrados nosotros vamos a poder elaborar de manera correcta nuestros informes mensuales a través de las valorizaciones, por ejemplo, y también vamos a poder tramitar aspectos técnicos como son los adicionales, lo deductivo, las ampliaciones de plazo y también hacer el tema de la evaluación de rendimientos. Entonces los metrados son clave. Es algo como que diríamos nosotros en la educación pues básica, el saber sumar, restar, ¿no? Así en nuestra carrera, en los metrados, así de importante y así de básico es este tema. Así es que eso nos da la obligación de que debemos saber al menos los aspectos básicos, fundamentales, las herramientas que necesito para yo poder metrar adecuadamente, el cual lo van a conocer ustedes el día de hoy. En cuanto a las generalidades, nosotros en primer lugar vamos a definir qué serán los metrados. Para ello nos vamos a remitir a la resolución de Contraloría, la número 72-98-CG, la misma que nos indica que los metrados constituyen la expresión cuantificada de los trabajos de construcción que se han previsto ejecutar en un plazo determinado, el mismo que tiene como objetivo determinar el costo de una obra por cuanto sabemos que los metrados representan el volumen, representan la cantidad de trabajo por cada partida. Asimismo, se concluye que los metrados son cálculos, son cuantificaciones por cada una de las partidas que componen tu proyecto y que nos determinan la cantidad de obra a ejecutar. Eso es el concepto en función a la resolución de Contraloría de la 172. De igual manera, es importante en edificaciones conocer las especialidades. Vamos a decir que cuando hablamos de proyectos de ingeniería en general, proyectos de ingeniería, tiene diferentes especialidades, tiene diferentes, vamos a decir, tipos. Los proyectos de ingeniería tienen la parte de edificaciones, ¿no? Más que todo el tema de obras civiles, nos vamos a referir a obras civiles netamente. Las obras civiles tienen diferentes, vamos a decir, tipos. Tenemos las obras de saneamiento, tenemos las obras de pavimentación, tenemos las obras de puertos, tenemos las obras de aeropuertos, tenemos las obras de edificaciones, tenemos las obras de habilitaciones urbanas, tenemos las obras hidráulicas, ¿no? Tienen diferentes tipos. El día de hoy nosotros vamos un poquito a adentrarnos a este tipo llamado
edificaciones. ¿Por qué? Porque ese es el que contiene más partidas, es un poquito el complicado, ¿no? En cambio, una obra de saneamiento, una obra de hidráulica, pues tienen menos partidas. Las obras de edificaciones son un poquito más complicadas porque tiene diferentes especialidades que vamos trabajando paralelamente al mismo tiempo. Y eso un poco complica la situación. Es como una obra, por ejemplo, el canales, vemos movimiento de tierra y ya luego la parte de obras de concreto simple o concreto armado. No, aquí en lo que son obras de edificaciones vamos viendo partidas al mismo tiempo las especialidades y eso a veces nos complica y eso hace que conozcamos, tengamos que conocer básicamente este rubro, ¿no? Esta especialidad. Entonces nos vamos a centrar dentro de las obras civiles en las edificaciones. Para ello vamos a remitir al reglamento. ¿Qué nos dice el reglamento? El reglamento de metrados para obra de edificación nos indica que las especialidades que tiene una edificación son las siguientes: obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud. Asimismo tenemos las estructuras, tenemos las arquitecturas, tenemos las instalaciones eléctricas y las instalaciones sanitarias, ¿sí? Todas estas especialidades son parte de las edificaciones. Significa que vamos a tener que metrarlas, significa que vamos a tener que presupuestarlas y significa que voy a tener también que programarlas, ¿no? Y hacer todos sus documentos que se necesitan, por ejemplo, en el expediente técnico, especificaciones técnicas, ¿no? Y demás documentos. ¿Cuál es la finalidad de los metrados? ¿Para qué metramos? Nosotros metramos para poder determinar el presupuesto de mi obra, así como la programación de mi proyecto y por supuesto también el de determinar la cantidad de insumos que voy a requerir en mi obra, es decir, la cantidad de mano de obra, la cantidad de materiales, la cantidad de maquinaria y equipos. De otro lado, también conocer, cuando nos referimos a metrados, algunas recomendaciones generales también. Lo primero es que la persona que vaya a metrar tenga conocimiento y criterios sobre este proceso, es decir, sobre este tipo de proyectos, porque el conocer esa experticia que yo manejo referente a esa especialidad me va a permitir aperturar, pues vamos a decir, algunos aspectos para poder metrar adecuadamente. Entonces hay que conocer. Lo segundo es que se tenga a la mano, se conozca de todos los planos y las especificaciones técnicas. Tercero, aplique sus normas vigentes que nosotros tenemos en el Perú para poder metrar. Y en el caso del Perú tenemos el reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. En el caso quieran metrar también saneamiento y pavimentación. Entonces es importante, no podemos metrar a ciegas, tenemos que metrar con una guía técnica, si esta guía técnica es nuestro reglamento. Además de ello, tenemos que al momento de metrar ser ordenados. Es una de las claves que nos va a permitir tener un proceso de metrados adecuados, ¿no? Entonces, el ser ordenado significa establecer un orden y un sistema metrar. De igual manera, hay algunas partidas que son, en este caso de edificaciones, hay partidas, ¿no? O vamos a decir, elementos que se tienen diversos en los planos, ¿no? Tenemos diversos partidas que metrar, por lo tanto, diversos elementos que reconocer en los planos y a veces nos crea confusión al momento de considerar las medidas para metrar. Entonces, una de las recomendaciones para ello, cuando tengamos planos muy cargados con partidas diversas de metrar, es que ustedes realicen esquemas. Realicen esquemas debidamente coloreados, debidamente identificados por elementos que yo quiero metrar con sus medidas para que este proceso de metrado, es decir, el traspase de la medida de tu plano a la hojita o a la planilla de metrados, pues sea compatible y estemos hablando un solo idioma, ¿no? Tu medida que está en tu plano o tu medida que está en tu corte tenga que estar también en tu planilla de metrados y procesar estos datos y determinar la cantidad de la partida. Para eso se requiere que ustedes hagan esquemas, también sus cortes y por supuesto que se apoyen en las técnicas del coloreo por cada uno de los elementos. Y utilizar pues formatos en Excel para poder también agilizar estos cálculos de los metrados. Cuando hablamos de edificación, que es lo que nos hemos centrado dentro de estos rubros de obras civiles, se entiende a las edificaciones como aquellas construcciones que nosotros hacemos para poder albergar personas que desarrollen pues actividades humanas,
Dentro de estas instalaciones que nosotros vayamos a hacer comprenden tanto las fijas como las complementarias. ¿Y quiénes estarán dentro de las edificaciones? Si sabemos que estas se hacen de carácter permanente, con el objetivo de albergar actividad humana, pues tenemos a los hospitales, estadios, colegios, universidades, mercados, viviendas, etcétera. Entonces son edificaciones, son proyectos muy importantes, porque son aquellas que van a servir para albergar a personas. Y ante algún evento, pues Dios no quiera, pues de magnitud considerable como un sismo, ¿no? Lo que no quisiéramos es que las personas que estén adentro, pues se hagan daño, ¿no? Entonces, para eso tenemos que nosotros preparar a nuestras edificaciones desde todas las perspectivas, ¿no? Sobre todo la parte de diseño. Cuando nosotros también hablamos de edificaciones, miren ustedes, tenemos diferentes tipos de edificaciones. Y estas, ¿por qué? Porque también tenemos diferentes sistemas constructivos. ¿Y por qué les estoy enseñando eso? No porque quiera yo decir, vamos a estudiar un tema exclusivo de edificaciones, porque yo quiero que sepan, ¿no?, cómo se componen estos tipos de proyectos, sino porque algunos de los metrados de algunas partidas van a depender del sistema constructivo. Entonces hace necesario que ustedes conozcan los sistemas constructivos que existen para que al momento de metrar, ustedes ya sepan a qué tipo de edificación estoy metrando. Y con esto yo determine claramente las medidas y no haya problemas, ¿sí? Entonces, estos sistemas constructivos que se tienen dentro de las edificaciones son tres. Tenemos las aporticadas, tenemos las placas, que dentro de estas son las de concreto armado y albañilería, y tenemos también los sistemas mixtos o duales. Cada uno de estos tiene sus propias características. Por ejemplo, dentro de las placas tenemos que el elemento más importante son los muros. En el caso de las placas de concreto armado, pues la fuerza, todo el elemento más importante está en los muros de concreto armado. Y en lo que son albañilerías, pues en estos muros que están compuestos por unidades de albañilería y mortero de pega, ¿no? Conjuntamente con el tema de las columnas de confinamiento. En las aporticadas, por el contrario, la fuerza, el desempeño lo va a realizar los pórticos, o sea, el conjunto de columnas y vigas. Y en los mixtos van a trabajar los dos al mismo tiempo, no solamente el pórtico, sino también la placa, ¿no? Y eso se ve, se analiza después que yo he hecho todo este trabajo estructural y he determinado pues que me falta rigidez en algunos de los ejes, y es ahí donde se va a colocar estas placas. Muy bien, la definición, o vamos a decir el que tú digas, voy a tener que utilizar este tipo de edificación aporticada, el tema de albañilería o mixto, va a depender de dos consideraciones: de la mecánica de suelo fundamentalmente y de la categoría de la edificación, o sea, ¿para qué voy a utilizar esta edificación? De esas consideraciones y sumado también a la parte técnica, nosotros podemos determinar fehacientemente qué tipo de edificación es la más adecuada, la más, vamos a decir, es la que mejor va a tener un comportamiento, ¿no? Entonces, en función de ello, ya se comenzará a hacer el diseño y luego toda la parte de ingeniería, ¿no? En lo que refiere al expediente técnico. Bueno, ya les he mencionado que cada una de estas edificaciones tienen digamos, sus características propias. Aquí en albañilería los elementos más importantes son los muros, ¿no? Sus elementos en la cimentación que deberían de considerarse cimiento sobre cimiento y columna de confinamiento. En las aporticadas, los elementos más importantes son los pórticos, y ahí donde nosotros deberíamos más tener atención justamente es en este pórtico, ¿no? De concreto armado, y su cimentación que le corresponde es la zapata, ¿no? Que son los, digamos, estos elementos que están de color oscuro. Cuando hablamos de los documentos fundamentales para metrar, pues básicamente tenemos que tener planos para metrar. Sin planos no podemos metrar, y también tenemos que tener a la mano las especificaciones técnicas. Recuerden que cuando nosotros vamos a metrar edificaciones, pues tenemos que tener todas las especialidades de estas edificaciones, es decir, la especialidad de arquitectura, la especialidad estructura, la especialidad eléctrica y la especialidad sanitaria. La especialidad arquitectura básicamente nos va a servir para mostrarnos la distribución de los ambientes y las medidas que se tienen a nivel arquitectónico
para poder también tener en cuenta los vanos, tanto de puertas como ventanas, ¿sí? Y aquí vamos a observar el nivel piso terminado, que también nos sirven algunas consideraciones para poder trabajar estos metrados. En la parte estructural tenemos los planos de cimentaciones y también los planos de aligerado. Los planos de cimentaciones van a mostrarnos los elementos que debe de tener en la cimentación y van a también a mostrarnos los niveles falsopisos y en ambos, digamos, en todas las especialidades que nosotros trabajamos en edificaciones, lo que debemos siempre tener en cuenta son los ejes. ¿Sí? La convención que se tiene es la siguiente: los ejes verticales deben de ser letras de izquierda a derecha y los ejes horizontales deben de ser números, bien de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y cada eje que ustedes tengan tendrán que colocar un numerito o una letra, dependiendo de qué le corresponda, ¿no? Lo que se sugiere es que el vertical sea letras y que el horizontal sea números. Y esos ejes se respetan desde la parte arquitectónica hasta la parte de estructuras sanitarias, eléctricas. Entonces, el plano de cimentación va a tener sus ejes igual que lo ha tenido arquitectura, ¿no? Vertical, horizontal. Las medidas que van en un plano de arquitectura son medidas con revestimiento, es decir, incluyen el espesor del tarrajeo que se coloca en el muro, mientras que un plano de cimentación o un plano de estructuras son medidas sin revestimiento, es decir, que no están considerados el espesor del tarrajeo. Y los cortes deben de ir claramente colocados los niveles, ¿no? Nivel fondo de cimentación, nivel falso piso, nivel terreno natural, nivel 00, ¿no? Deben de plasmarse todos los datos, todas las alturas, todos los niveles para poder nosotros metrar. En los planos de aligerados de igual manera, debe de ir los ejes y debe de ir evidenciado en este caso el sentido de las viguetas, cuántas viguetas tenemos, y las medidas también, ¿no? Al igual que los cortes de vigas, desarrollo de vigas, ¿ya? Sanitarias, también debe tener la especialidad agua en una parte, desagüe también, sus cortes respectivos, y sobre todo también hay que tener en cuenta que no solamente se necesita pues las medidas de los planos vista en planta, sino sobre todo también vista en altura, en cortes, ¿ya? En la parte eléctrica tenemos los centros de luz y también tenemos los tomacorriente con los debidos cortes también que se manejan. Muy bien, ahora sí vamos a empezar los desarrollos. Vamos a empezar con el desarrollo de los metrados por cada una de las partidas, ¿no? Vamos a empezar con ese trabajo. Desarrollo de metrados por partidas. A ver. A mí me parece, acá justo estoy leyendo el chat, un alumno dice que no se está grabando, no sé si los de la empresa pueden chequear si se está grabando o no la conferencia, por favor. Me parece que no se está grabando porque no sale el botoncito de grabar. ¿Ya? Si lo chequean, por favor, por ahí, ¿ya? Bien, en cuanto al desarrollo de los metrados por cada una de las partidas. Decíamos que en edificaciones nosotros tenemos partidas guías, ¿no? Partidas guías que nos indican cómo vamos a estructurar nuestros metrados, ¿ya? Cómo vamos a trabajar nosotros nuestros metrados, ¿no? Entonces, aquí todo está dicho, aquí todo está, digamos, ya estructurado. Aquí no es que las partidas que ustedes vayan a metrar, sobre todo en edificaciones y habilitaciones urbanas, donde sí hay un reglamento claramente visto, plasmado, se vayan a hacer como nosotros querramos. Aquí en los metrados se van a tener que ceñir a lo que nos indica nuestro reglamento de metrados. Para eso, si ustedes van a metrar el rubro edificaciones, que es uno de los más amplios, tenemos que basarnos en estas partidas guías de nuestro reglamento de metrados para obras de edificación, y el cual está tipificado en el título 2 de este reglamento, el mismo que nos dice que las edificaciones están constituidas por 7 especialidades. Tenemos la primera, que es la OE.1, obras provisionales, trabajo preliminares, seguridad y salud. OE.2, estructuras. OE.3, arquitectura.
UE.4, instalaciones sanitarias. UE.5, instalaciones eléctricas y mecánicas. UE.6, instalaciones de comunicaciones. UE.7, instalaciones de gas. Todas estas están referidas en nuestro reglamento de metrados para obras de edificación. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que yo entonces ya sé cuáles son las partidas que voy a tener que guiarme para poder hacer mis metrados? Segundo paso, yo sé también que el procedimiento a seguir para metrar adecuadamente es que yo tenga mis planos. Y más que planos, es que ustedes trabajen con esquemas, como lo estamos observando. Y estos esquemas me van a permitir tener medidas más limpias para yo poder hacer mis metrados en las planillas. Por ejemplo, voy a abrir aquí rapidito. Por ejemplo, voy a abrir rapidito, ¿no? Mis planos, estos son los planos que se encuentran en mi libro. Yo soy autora de un libro de metrados en edificaciones de albañilería confinada. Y pues bueno, ahí he implantado básicamente o enseño una metodología en cuanto a los esquemas, ¿no? Que ayuda mucho en realidad cuando nosotros estamos empezando este trabajo de los metrados, ¿ya? Entonces, miren, les voy a mostrar rapidito. Ay, a ver, espérense. Un ratito. Un ratito. Ya. Miren, este es mi planito. Voy a abrirlo. Ya. Estos son mis planos, ¿no? Por ejemplo, que a ustedes también se les pide que cuando vamos a metrar, hemos dicho que un aspecto fundamental es la parte de sus planos, ¿no es cierto? Sin plano no podemos metrar. Y aquí tenemos los planos de las especialidades de arquitectura con su corte de elevaciones, cimentaciones, aligerados, sanitarias, eléctricas. Por ejemplo, en lo que refieren a estructuras, tenemos la cimentación y tenemos también aligerados, ¿no? Muy bien, si ustedes lo ven así, el plano de cimentación, miren, ustedes tienen todos los ejes verticales, números de izquierda a derecha, horizontales, letras de izquierda a derecha y horizontales números de abajo hacia arriba. Pero si nosotros empezamos a meter cada una de las especialidades que tiene digamos, este rubro de estructura, cimentación, pues nos vamos a confundir probablemente aquí. ¿Por qué? Porque está cargado. Tienes aquí, por ejemplo, sé que acá está el cimiento corrido, sé que acá está el sobrecimiento, sé que están las columnas, ¿no? Pero al momento de querer coger las medidas, entonces como todo, por ejemplo, movimiento de tierra, se va a trabajar en función de este plano de cimentación, entonces eso hace que esté acargado esta información del plano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que en función de este plano de cimentación, que es el que ustedes están observando, en función de eso yo trabajo los esquemas, como ustedes lo están viendo. Por ejemplo, es el esquema de trazo y replanteo. Este es el esquema de excavación. Y en el esquema de excavación, ¿qué pasa? Miren ustedes, sigo manteniendo el mismo área del terreno, conservo también los ejes verticales, letras de izquierda a derecha, horizontales números de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, conservo todo el casco, eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar en la realización de esquemas, por ejemplo, en este caso de las excavaciones simples, es que nosotros coloreamos los elementos que vamos a metrar. Los coloreamos porque eso me va a perdurar en que yo diga, ah, excelente, estoy metrando toda esta parte que está achurada de color verde que pertenece a la parte vertical. Y si ustedes se dan cuenta, yo voy colocando las medidas. Por ejemplo, esta franja que está desde el eje 10 hasta el eje 1 tiene una medida completa que es 18,95, ¿no? Luego, la parte horizontal, por ejemplo, esta partecita achurada tiene la medida de 2,73, esta medida de 3,72. ¿Me entienden? Entonces yo voy colocando este pedacito 50 centímetros, este pedazo 50 centímetros, de igual manera aquí 2,72,
esta medida 490 y así sucesivamente. Todo va teniendo sus medidas, de tal forma que cuando yo pase la planilla de metrados yo diga, ah, perfecto, tú pusiste eje 1,1 entre los ejes AA y EE y te está refiriendo justo a esta parte, ¿no? Y ahí es donde tú pones la medida, por ejemplo, 7,95, ¿no? O la medida que queda, que sería 4,97 más 0,50 más 1,48. Entonces, básicamente es eso lo que se quiere cuando nosotros hacemos los esquemas, que haya una transparencia y se sepa de dónde se está saliendo tu valor que está en tu hoja de cálculo de los metrados. De algún lugar tiene que haber salido. Y esto se respalda en tus esquemas y en tus cortes, ¿no? Aquí está mi esquema y aquí está mi corte, ¿no? Con su nivel fondo de cimentación, nivel falso piso, nivel terreno natural, ¿no? Un nivel 00 que también es de referencia, y a partir de eso nosotros respaldamos esa información. Igual se hace un esquema para cimientos corridos, de igual manera para las demás partidas, como relleno, debajo del nivel terreno natural, aquí está el metrado, encima del nivel terreno natural, ahí está el metrado también, sobre cimiento también, ¿no? Concreto en vigas también, o sea, todo está trabajado a través de esquema. Y obviamente, como se puede observar, es un trabajo más limpio, ¿no? Porque yo coloreo qué elementos estoy metrando o qué partidas estoy metrando y qué medidas son las que esta tiene. Y esta medida es la que coloco en mi planilla de metrados, ¿ya? Entonces, de eso se trata esto. Estos son los esquemas y con estos hay unas hojitas de Excel, que yo también aquí las tengo, ¿no? Hay unas hojitas de Excel donde aquí ustedes van a reportar, perdón, donde aquí ustedes van a reportar todos los valores que tiene este planito, ¿no? Aquí está, ¿no? Miren ustedes, aquí está, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí nuestra hojita de Excel, nuestras planillas en Excel. Tenemos aquí nuestras planillas de Excel, miren ustedes, ¿no? Y cuando llegamos a movimientos, por ejemplo, aquí es donde nosotros respaldamos estas medidas, ¿no? Decimos eje vertical, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esto, tenemos aquí lo siguiente. Primero, decimos excavación masiva no existe, ¿no? Porque no se está presentando. Pero sí hay excavaciones zanjas o las excavaciones simples. Entonces, ¿qué pasa con esas excavaciones de zanjas o esas excavaciones simples? Pues que tenemos que empezar a indicar el metrado que vamos a hacer por ejes verticales y luego por ejes horizontales. Perfecto. Miren ustedes, yo voy a metrar de la siguiente forma. Cuando yo estoy presentando mis datos en mi planilla de metrados, que es lo que ustedes están observando, lo primero que tengo que ponerme a pensar que en la descripción que existe allí en las hojitas de metrados, ustedes van a tener que colocar el eje en el cual ustedes están encontrando el elemento que van a metrar. Eso se llama ejes principales. Por ejemplo, mire ingeniera, yo voy a empezar a metrar todo lo que es excavación de zanja. Mejor dicho, tengo que metrar todo lo que está churado, jóvenes. Todo lo que está churado de color verde, que ya le he demostrado en grande en el plano, y este de color celestito, que está en el eje horizontal. Eso tengo que empezar a metrar. Perfecto, voy a empezar por los ejes verticales. Muy bien. Cuando usted enuncia, ¿no? Voy a empezar por ejes verticales. Cuando usted ya va a empezar por los ejes verticales, usted tiene que decir, ¿por qué eje vamos a empezar? Bueno, yo voy a empezar por el eje AA y por el eje EE. ¿Por qué vas a empezar los dos? ¿O por qué voy a metrar en bloque? Porque son iguales. Entonces voy a perder tiempo haciéndolo primero una línea y luego la otra línea. Entonces voy a meter en bloque. Entonces digo eje AA y coma eje EE. ¿Y por qué he empezado por el eje AA? ¿Por qué he empezado por el eje EE? Porque eso, cuando nosotros hacemos la descripción, empezamos por escribir los ejes principales. Y los ejes principales son aquellos ejes donde está colocada tu franja de la partida. Acá mi partidita, que es excavación de zanjas, está ubicada en el eje A. ¿No se dan cuenta? Aquí mírenme. Ahí está achurada. De igual manera en el eje E, todo el eje E está achuradito. Entonces tengo que empezar aquí describiendo esos ejes, porque es ahí donde está colocada mi franja de la partida que voy a metrar.
Está en el eje A y en el eje E. Entonces digo, eje AA, coma, eje EE, punto y coma, entre los ejes 1, 1 y 10, 10. ¿Por qué? Porque empiezo enunciando, escribiendo los ejes principales donde se ubican estas franjas, que serían eje A y eje E. Luego se coloca punto y coma y se sigue escribiendo los ejes limitantes, ejes donde inicia la medida y el eje donde termina la medida. Como aquí estoy diciendo que va a ser toda esta franja, o sea, los 18,95, estoy diciendo que va a ser toda esta franja. Entonces, ¿dónde empieza el 0? En el eje 1, 1, por eso pongo entre ejes 1, 1. ¿Y dónde termina el 18,95 o el fin de esta achurado? En el eje 10. Entonces, eso será 18, eso es, perdón, será el eje 10, 10. Entonces, por eso digo, ejes principales, de donde está ubicado la partida que voy a metrar, eje AA, coma eje E, punto y coma, entre los ejes limitantes, eje 1, 1, eje 10, 10, ¿correcto? ¿Cuántas es la cantidad? 2, porque acá está el eje A y el eje E, 2. ¿Cuánto es el largo? 18,95. Aquí está, claramente. ¿Cuánto es el ancho? 0,50. ¿Y cuánto es el alto? 1,35 m. Lo determinamos en el corte. Entonces, multiplicamos todas las columnas y eso me da igual a el valor de, en este caso, el metrado, ¿no? Que es 25,60. De igual manera, se hace para cada uno de los ejes. Como ya usted ha hecho su esquema y está achurado y está con las medidas, no queda más que pasar esto de escribir estos ejes y luego colocar estas medidas, ¿no es cierto?, que están en estos ejes. O sea, no hay más que hacer allí, ¿ya? Y así se hace para cada uno. ¿Ya? Ese es el procedimiento. Ahora, en función a las partidas que nosotros vamos a tener que considerar en el rubro de edificación, y en este caso, esto es también para todos los rubros, disculpen, acá está que falla, creo, y esto es para todos los rubros, ¿no? No solamente para edificaciones, también es para cualquier obra civil. Entonces, en el caso de edificación que nos estamos centrando ahorita, la primera partida que la norma nos indica que debemos de considerar es la partida OE.1, obras provisionales, trabajos preliminares y seguridad y salud. Es la primera partida que deberíamos de considerar en cualquier proyecto, al margen de la especialidad, al margen del tipo de obra que se esté trabajando. Dentro de esta partida o dentro de esta especialidad, ¿ya? La OE.1 están las obras provisionales y trabajos preliminares, así se desglosa, y luego la parte de seguridad y salud. Dentro de obras provisionales y trabajos preliminares encontramos a las construcciones provisionales y las instalaciones provisionales. Dentro de las construcciones provisionales, la norma nos indica una serie de construcciones, como son las oficinas, almacenes, caseta de guardianía, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos y carteles. Todas estas partidas, nos dice la norma, que van a tener que ser consideradas en función a dos tipos de unidades, una u otra, ¿no? No es las dos a la vez, es una u otra. Nos dice, por ejemplo, que la unidad de medida es metro cuadrado, o sea, ustedes lo considerarán metro cuadrado a estas construcciones provisionales, siempre y cuando ustedes vayan a construir estas construcciones. ¿Me entiendes? Si ustedes están como consultores, están previendo construir las oficinas, los almacenes, la caseta, los comedores, los vestuarios, los servicios higiénicos, ustedes están pensando construir, entonces lo van a metrar en metros cuadrados. Y estos metros cuadrados serán de área techada u ocupada. Si por el contrario, ustedes van a comprar de un material prefabricado integral, entonces la unidad de medida en la que van a metrar es unidad, ¿correcto? Eso hay que tenerlo bastante claro. En lo que refiere a las instalaciones provisionales, ¿no? Son aquellas partidas que nosotros vamos a considerar en el metrado con el objetivo también provisional. No se refiere al agua, energía eléctrica y la comunicación de manera permanente que ustedes van a adquirir para la obra. No. Estas son de manera provisional. Tanto las construcciones provisionales como las instalaciones provisionales son de carácter provisional, no son permanentes, son por el tiempo que dure
la ejecución de la obra. Luego ya se saca. No es como la estructura misma del proyecto, ¿no? Esa, la estructura principal es así, pues ni hablar, esa se va a quedar de por vida. Pero las obras provisionales son de carácter pues provisional, por el tiempo nada más que se ejecute. Y dentro de las obras provisionales tenemos pues a las construcciones provisionales y a las instalaciones provisionales. Las instalaciones provisionales, refiero nuevamente, son aquellas partidas que nosotros hacemos para habilitar de los servicios básicos a la obra, siempre y cuando pues se requiera, porque hay obras que están en las zonas urbanas o que simplemente no requieren estos de instalación de estos servicios, porque para instalar estos servicios voy a tener que movilizar personal, maquinaria, materiales. Es construir una red de agua, de desagüe, ¿no? O sea, pero de manera provisional. Entonces, aquí, si es que pasa que ustedes van a querer efectivamente para la obra este tipo de servicio, pues tendrán que metrarlo para que luego saquen su costo unitario. Y la unidad de medida que vamos a trabajar estas partidas son en global. Por lo tanto, el valor que le corresponderá en el metrado será 1. Luego tenemos a los trabajos preliminares. Los trabajos preliminares tienen diferentes partidas también que se va a considerar, ¿no? Las que ustedes están observando también. Pero yo considero que al margen de las partidas que estamos observando en trabajos preliminares, hay 3 partidas fundamentales que no pueden dejarse de lado, que siempre vamos a tener que considerar. Por ejemplo, tenemos a la limpieza del terreno y dentro de ellas podrían ustedes elegir a la eliminación de la basura en metros cúbicos o a la eliminación de la maleza en metros cuadrados. Ustedes verán con cuál de ellas vamos a trabajar, ¿no es cierto? Pues bien, la que en edificaciones normalmente nosotros utilizamos para trabajar es la eliminación de la maleza en metros cuadrados. Esa es la que normalmente nosotros trabajamos, ¿no? Eliminación de la maleza en metros cuadrados y es del área de todo el terreno, ¿no? A nivel del plano estructural, cimentaciones. Luego tenemos, a ver, perdónenme, esto que me sale a cada momento. Luego tenemos la movilización de campamento, maquinaria y herramientas, cuya unidad de medida es global, ¿no? Y finalmente el trazo, niveles y replanteo en unidad de medida en metros cuadrados o global, ¿no? Entonces esas partidas considero yo que no deben de dejarse de lado, siempre tenemos que estar considerando estas partidas, ¿ya? Bien, luego tenemos a las partidas de seguridad y salud, ¿ya? Dentro de las partidas de seguridad y salud tenemos a 2 partidas claves que el reglamento nos muestra, que es la elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo en global. Y dentro de este grupo, la norma nos refiere a 4 partidas específicamente. Tenemos a los equipos de protección individual en unidad, a los equipos de protección colectiva en global y a las señalizaciones temporales de seguridad en global, así como a las capacitaciones en seguridad y salud también en unidad global. Luego tenemos también a las partidas recursos para respuestas ante emergencias en seguridad y salud durante el trabajo, en unidad de medida global también. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que decirles que si bien es cierto, estas son las partidas, vamos a decir, claves, o sea, sí o sí hitos, ¿no? Más que claves son partidas hitos, o sea, todas las veces que ustedes vayan a hacer un expediente técnico y van a querer implementar las partidas de seguridad y salud, tienen que poner todas estas obligatoriamente, ni una más ni una menos, ¿ya? Obligatoriamente van a tener que poner esas partidas. Pero ¿quién te puede ayudar en el costo unitario? Porque en el metrado no hay ningún problema. En el metrado, por lo general, casi todos los valores que le van a corresponder a las partidas es la unidad, salvo equipo de protección individual, que esa su metrado es número de trabajadores y que ahí ustedes tendrán que, pues, metrar, tendrán que ustedes también considerar otros aspectos, ¿no? Pero por lo general, va a ser uno, ¿no? Salvo equipo de protección individual. ¿Y quién les va a ayudar en su costo unitario? Que es ahí donde ustedes van a tener que colocar qué recursos necesitan, pues referente a cada uno de estos aspectos. Pues te va a ayudar tu plan de seguridad y salud en el trabajo. Tiene que ser alineado al plan de seguridad y salud en el trabajo. Sobre todo, me refiero para que ustedes coloquen los recursos en el análisis de costos unitarios.
En lo que refiere al plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, es algo que yo estoy sugiriendo como especialista, como capacitadora, vamos a decir, para que lo integren a sus proyectos. No es algo que esté escrito, la norma, nadie se preparó para esta pandemia en ningún aspecto, ¿no? De nuestra vida, de nuestros quehaceres, nadie se preparó para ello. Y la parte de nuestras obras, las ejecuciones, los diseños, tampoco se prepararon para pandemia. Entonces, con lo que está surgiendo y ante la obligatoriedad de que incorporemos, ¿no? Un plan COVID y este plan COVID esté alineado a las partidas que ustedes plasmen, pues yo sugiero, porque también lo que es el COVID es parte de la seguridad y salud, está alineada a la seguridad y salud. Entonces yo sugiero que se coloque como otro ítem, que sería 1.2.3, plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, es lo que yo sugiero. Algunos lo hacen aparte, algunos lo hacen en otro detalle, bueno, pero tiene que considerarse como partida, ¿no? Y esto también, repito, tiene que ser alineado a tu plan COVID. Al igual que alineaste todo lo que es tu seguridad y salud, lo alineaste al plan de seguridad y salud en el trabajo, igualito el plan de vigilancia, prevención y control del COVID, lo alineamos al plan COVID. Muy bien, en lo que es estructuras, su unidad de medida es metro cúbico. ¿Sí? Por lo general, todas las partidas casi que componen la parte de estructuras es metro cúbico. Y dentro de estas, nuestro reglamento de metrado nos dice que vamos a considerar a la partida movimiento de tierras, ¿no? Está movimiento de tierra fundamentalmente, luego está obras de concreto simple, obras de concreto armado. Dentro de movimiento de tierras, nosotros tenemos a diferentes partidas, como lo estamos observando, pero las que fundamentalmente vamos a trabajar en edificaciones, y esto también va a estar en función a la naturaleza de las obras, ¿no? Por eso es que cada obra es particular, cada obra es única, ¿no? Y tenemos que conocer la zona de trabajo para que alineemos a eso las partidas que, bueno, vamos a considerar. Entonces, normalmente en lo que es movimiento de tierras, también la unidad de medida es metro cúbico y vamos a considerar dentro de ellas las excavaciones, pudiendo existir masivas y simples o solamente simples, pero siempre va a existir excavaciones. Luego tenemos el relleno, dentro de ello también podemos considerar al relleno con material propio. A ver, perdón un ratito. Un ratito, por favor. Ya está. Y luego, relleno con material propio y relleno con material de préstamo, ¿no? Luego también tenemos a la nivelación interior y apisonado y también tenemos a la eliminación de material excedente, ¿no? Entonces, pero considero yo que en edificaciones, vuelvo a repetir, cada obra es particular y tendremos que conocer la zona de trabajo, pero que considero que en lo que es movimiento de tierras, pues hay tres partidas fundamentales: excavaciones, rellenos y eliminación de material excedente. Todas ellas con su unidad de medida metro cúbico, ¿ya? Dentro de movimiento de tierras, que es una de las partidas más fuertes que nosotros trabajamos dentro de este rubro, lo importante, considero yo, para que ustedes hagan un buen metrado, es conocer los niveles que tiene una edificación. Por ejemplo, aquí estamos observando esos niveles que tiene una edificación a nivel de solamente un primer piso, ¿no? Miren ustedes, el primer nivel que nosotros tenemos en una edificación es el nivel, vamos a empezar por lo más alto, tenemos el nivel techo terminado o nivel entretecho, que es el nivel de tu losa aligerada, ya vaciado el concreto, pero con un acabado. Ese es el nivel techo terminado o nivel entretecho. 5 centímetros abajo tenemos el nivel techo sin terminar, que es el nivel en el cual nosotros terminamos de vaciar la losa, tal cual lo estamos observando en la fotografía, ¿no? Este es el nivel techo sin terminar, cuando terminamos de arreglar el concreto en la losa. Luego tenemos el nivel masumetro, que ese es un nivel referencial, es un nivel importante porque nos permite ubicar los niveles superiores. Y este nivel masumetro yo lo voy a ubicar en la edificación, dentro de la edificación, con una línea roja, ¿no? En toda la parte interior de la edificación, ¿ya? Entonces, ese se llama el nivel masumetro. Y este nivel masumetro se traza respecto al nivel piso terminado interior de la edificación. Respecto al nivel piso terminado interior de la edificación, es lo que yo voy a trazar o voy a medir 1 metro y ahí ubico el nivel más 1 metro. Entre nivel piso terminado y nivel falso piso encontramos
5 centímetros reglamentarios, ¿no? Entre el piso y el falso hay 5 centímetros reglamentarios. Cuando el piso que ustedes van a instalar no tiene los 5 centímetros reglamentarios, entonces viene ahí el nivel contrapiso, que es fluctuante, ¿no? Va a depender del espesor del piso, en realidad, para poder saber si es que aplica o no contrapiso. Luego tenemos el nivel de relleno, ¿no? Este nivel de relleno está ubicado 10 centímetros abajo del nivel falso piso. ¿Por qué? Porque el nivel falso piso tiene 10 centímetros de espesor, ¿no? Este concreto. Y este concreto simple que yo voy a aplicar está sobre un nivel de relleno, compactado. Luego tenemos el nivel 00, y este nivel 00 es el nivel que tenemos nosotros en la edificación como un nivel, vamos a decir así, pues, referencial, ¿no? ¿Por qué? Porque hacia arriba del 00 están los positivos, niveles positivos, y del 00 hacia abajo están los niveles negativos. Y este nivel 00 nosotros lo ubicamos en la vereda de la edificación, en la parte externa, lo ubicamos también en la tapa de registro de agua o desagüe. ¿Ya? Ahí ubicamos el nivel 00. Luego tenemos el nivel terreno natural, que es el nivel tal cual ustedes ubican la obra, tal cual ustedes la encuentran, ¿no? Sin mover nada, ese es el nivel terreno natural. Y tenemos también el nivel de corte, que ese nivel también es fluctuante, va a depender de los niveles que encontramos en la edificación y el nivel falso piso. En cuanto a las excavaciones, ya decíamos que esta se metra también en metros cúbicos y dentro de ella podemos encontrar las excavaciones masivas y también las excavaciones simples. Las excavaciones masivas no siempre van a estar presentes, o sea, no es una regla que siempre ustedes encuentren excavaciones masivas en una edificación. No es una regla. Ahora, esta excavación masiva que ustedes van a encontrar en la edificación, ¿cómo saben si la encontrarán? ¿Cómo saben si es que va a estar presente o no? Pues para ello hay un tips que yo lo llamo, para que ustedes sepan que una edificación va a tener excavación masiva o no, ustedes tienen que identificar dos cosas. Lo primero, que el nivel piso terminado sea negativo, es una de las consideraciones que le va a decir, ojo, acá te estoy alertando que puedes tener excavación masiva. Cuando el nivel piso terminado sea negativo, pero el que es determinante y te dice que sí o sí va a darse y por lo tanto se va a metrar excavación masiva, es cuando el nivel terreno natural está por encima del nivel falso piso. Cuando tu nivel terreno natural está por encima del nivel falso piso, entonces nosotros con toda seguridad podremos decir que hay que metrar la excavación masiva, ¿ya? De todas maneras. Ay, perdónenme, no sé qué tiene el AutoCAD aquí que no me deja, ya. Entonces, ahí decíamos que sí o sí vamos a tener que considerar excavación masiva. Y la excavación masiva la vamos a hallar multiplicando todo el área de la edificación a nivel del plano de cimentación por la altura de corte, tal cual observamos. Y esta altura de corte la vamos a hallar entre el nivel terreno natural y entre el nivel de corte. Y el nivel de corte, ¿cómo lo hallo, ingeniera? Que muchos también me lo preguntan. Bueno, tu nivel de corte lo vas a hallar del nivel falso piso 10 centímetros abajo. Mide 10 centímetros abajo desde tu nivel falso piso y ahí está tu nivel de corte. Y entre ese nivel de corte y entre tu nivel terreno natural está tu altura de corte, la cual multiplicada por todo el área del terreno te va a dar tu excavación masiva. Por el contrario, la excavación simple, que también se mete a metros cúbicos, solamente corresponde al ancho y largo y altura para alojar los elementos de tu cimentación. No es como la excavación masiva que cortábamos todo el área del terreno, ¿no? Por eso se llama masiva. La excavación simple solamente corresponde a aquella excavación que hago para alojar a tus cimentaciones de esa edificación, pudiendo ser cimientos corridos, ¿no? Zapatas, bases de escaleras, bases de maquinarias, tuberías, en fin. En esta presentación podemos observar cómo es esta dinámica de la determinación de las alturas de excavación. En primer lugar, tenemos que entender que las excavaciones o las alturas a excavar se dan entre dos puntos, entre el nivel terreno natural, que es en la parte superior, y entre el nivel fondo de cimentación. Entre esos dos niveles se va a dar la altura de excavación. Y entre esos dos puntos que se determina la altura de excavación, a su vez usted puede encontrar solo excavación simple
O puede encontrar también masiva y la simple, y eso va a depender de los niveles. Lo cierto es que si ustedes, por ejemplo, ya determinaron que van a meter las dos excavaciones, tanto la masiva por el tips que les he indicado, más la simple, porque la simple siempre va a existir. La simple siempre va a estar presente. La que es condicionante y la que a veces se suma es la masiva. Si existieran las dos, o sea, la masiva adicionalmente a la simple, pues esta se va a dar de la siguiente manera. Miren ustedes, entre el nivel terreno natural y entre el nivel de corte va a darse la altura de corte. Esta altura de corte multiplicada por todo el área de terreno a nivel de plano de cimentación me da mi excavación masiva. Entre este nivel de corte y el nivel fondo de cimentación está la altura simple. Y esta altura simple multiplicada por el ancho y largo del elemento vendrá mi excavación simple. ¿Ya? Entonces esa es la forma como se va a determinar las alturas. Bueno, esto ya lo voy a dejar porque no nos va a dar el tiempo, pero sí lo van a tener en la presentación, que es referente a cómo determinar estas alturas. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a las excavaciones, bueno, voy a presentarles ya más o menos, les he indicado también en la parte inicial, que cuando ustedes van a metrar, por ejemplo, una partida, en este caso excavaciones, ustedes necesitan de todas maneras elaborar sus esquemas. Los esquemas que ustedes elaboren de las partidas que van a metrar, les va a traer mucho éxito en el proceso de metrado. ¿Por qué, ingeniera? Porque me permite tener una claridad en cuanto a las medidas que tienen las partidas para yo poder procesarlas en mi hoja de Excel. Yo me acuerdo ya más o menos hace más de un año de una capacitación a la Contraloría y les presenté, ¿no? Esta metodología que yo la trabajo y que también la he escrito en mi libro, y la verdad se quedaron pues sorprendidos, ¿no? Poquito me dijeron, ingeniera, de esa manera si se implementa, tendríamos menos errores, menos dolores de cabeza, menos deficiencia en los metrados, que eso es un dato muy importante. Pues sí, les dije, ¿no? Y ojalá que en algún momento puedan exigirlo y lo puedan implementar en los expedientes técnicos, que se exija que las partidas sean acompañadas de esquemas, porque la verdad hay mucha deficiencia. Hay mucho vacío. Nosotros tenemos planillas de planillas de planillas, sin embargo, cuando yo quiero corroborar algún dato de esa planilla, de dónde lo sacó, dónde lo puedo hallar, ni siquiera guarda relación con los planos. O me hace perder un montón de tiempo porque tengo que estar chequeando y chequeando y chequeando. Y las cosas no son así. El expediente debe ser totalmente transparente, sobre todo en metrados, porque con estos metrados, pues yo trabajo presupuestos y yo trabajo también el tema de mis programaciones. Entonces, en ese sentido, pues los metrados tienen que ser, vuelvo a repetir, totalmente transparentes, ¿ya? Entonces, miren ustedes, aquí, tengo que de todas maneras implementar mis esquemas, ¿no? Con estos esquemas, vuelvo a repetir, usted va a colorear si que cree conveniente para identificar, por ejemplo, ejes verticales de un color, ejes horizontales de otro color, las medidas bien puestas, también como de los esquemas, yo saco ancho y largo, me faltaría un datito, que son las alturas, que esas las voy a extraer de mi corte. Con esos tres datitos, yo me voy a mi hojita de cálculo, ingreso mis datos en las columnas que me solicita y proceso mis valores y obtengo mis metrados correspondientes, ¿no? Ya les he dicho que la descripción de estas partidas se van a dar por ejes, ejes verticales, ejes horizontales, y que en la descripción de cada eje yo empiezo describiendo el eje, digamos, donde está ubicado el elemento que voy a metrar, que se llaman ejes principales, luego colocando punto y coma, los ejes limitantes, ¿no es cierto? Los ejes donde inicia y donde termina esa medida. Entonces, así es la descripción. Ejes principales, que son los ejes donde está ubicado tu franjita que está coloreado, punto y coma, con tus ejes limitantes, donde inicia y termina la medida, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en consideración, ¿ya? Bien. Todo ese proceso se va a dar en cada una de las partidas, ¿no? Ya no nos da mucho tiempo, en realidad, porque el tema de metrados es muy amplio, es bastante amplio, ¿ya? Luego en rellenos, también la unidad de medida es metro cúbico.
Y en este caso la norma nos dice que hay dos tipos de relleno, el relleno que se hace con material propio y el relleno que se hace con material de préstamo. Pues yo les voy a dar dos perspectivas en cuanto a los rellenos. Los rellenos para mí más que con el tipo de material, lo que ustedes deben de aprender es que sí, que efectivamente tenemos también dos tipos de relleno, pero desde el punto de vista de los niveles. Tenemos el nivel de relleno o el relleno que se da encima del nivel terreno natural y tenemos el relleno debajo del nivel terreno natural. El relleno que se da debajo del nivel terreno natural es una porción pequeñita nada más que nosotros consideramos para este proceso de metrados, ¿no? Es una porción pequeñita que se origina, ¿por qué? Porque yo he excavado más de la altura del elemento. Por ejemplo, yo he excavado aquí 1,10 m. Entre el nivel terreno natural y entre el nivel fondo de cimentación son los dos puntos para excavar, ¿no? Cada vez que usted diga desde qué a qué nivel excavo, es desde el nivel terreno natural hasta el nivel fondo de cimentación. Entre esos dos puntos yo excavo, pudiendo existir la simple y la masiva o solamente la simple, pero entre esos dos puntos yo excavo. Ahora, si ustedes excavaron 1,10 m y van a rellenar con concreto ciclópeo, solamente, por ejemplo, 80 centímetros, entonces, ¿qué significa? Significa que 30 centímetros van a quedar en el aire, ¿no es cierto? Va a haber una altura vacía. Y esta altura vacía es la que tenemos que rellenar, ya sea con material propio o con material de préstamo. Entonces, ese volumen, esa área que está quedando en el aire, es relleno debajo del nivel terreno natural. Y literalmente se ubica debajo del nivel terreno natural. Luego, el relleno encima del nivel terreno natural es aquel relleno que hago para alcanzar los niveles establecidos en los planos. De repente me dice nivel piso terminado más 50 y mi nivel terreno natural estaba más 10. Entonces tengo que seguir rellenando, rellenando, rellenando para poder llegar al nivel establecido en los planos. Y ese relleno es el que se da encima del nivel terreno natural. Y es un relleno masivo, ¿no? Que también lo llama, porque se va a dar entre los sobrecimientos, todo el área de la edificación entre sobrecimientos, mientras que el relleno debajo es una porción pequeñita, ¿no? Fin del sobrecimiento, fin del cimiento. Nivel terreno natural y la parte superior del cimiento corrido, ¿ya? Muy bien, entonces de igual manera vamos a tener que trabajar esquemas, correcto, coloreando los ejes verticales o achurando los ejes verticales de una manera, los ejes horizontales de otra manera, colocando todas las medidas bien puestas y por supuesto el corte también para poder nosotros también determinar estos valores que se necesitan en la planilla de metrados. Con este proceso me voy a mis planillas de metrados y voy a colocar todos mis valores. Recuerden ustedes la clave de los metrados, es hacer esquemas. Comprométanse a hacer esquemas porque eso les va a dar a ustedes una tranquilidad en que los datos que ustedes están trabajando en su planilla de metrados son los que realmente corresponden, ¿no? Porque aquí están ustedes diciendo, ah, esta parte de mi planito es lo que voy a metrar, lo achuro de una manera. Ah, ya, esta partecita de mi plano es lo que voy a metrar. Ah, lo achuro. Y dejo las medidas como lo estamos observando. Y luego también haces tus cortes, porque también necesitamos de cortes. Y solamente van a ver que todo va a fluir, ¿no? Que todos estos, que lo, que todas las medidas que están aquí en tu esquema y en tu cortecito van a estar aquí en alguna parte de tu planilla. Y justamente se va a dar esa compatibilidad, ¿no? Entre tu plano y entre tu planilla, que es lo que queremos lograr nosotros. Y aquí ya empiezas haciendo tu desarrollo entre tus medidas del eje horizontal, tus medidas del eje vertical, ¿no? Empiezas haciendo tu descripción de estos ejes, tanto en la parte de empezar por los ejes principales, ya les he dicho, donde está ubicado el elemento, y colocando punto y coma entre los ejes limitantes, ¿no? Donde inicia y termina la medida. Y luego cada valor que ustedes van a ir colocando en las celdas de sus planillas metrados, pues tiene que darse en función a estos esquemas, a estas medidas que están aquí colocadas, ¿ya? Muy bien, entonces
Bueno, entonces eso es en cuanto a rellenos. Y en cuanto a lo que es eliminación, por ejemplo, también, ¿no? La unidad de medida es metro cúbico y aquí no vamos a emplear nosotros vamos a decir esquema, ¿no? Ni nada por el estilo. Lo que vamos a emplear es una fórmula donde el volumen eliminado es igual al volumen excavado por 1 más C menos el volumen rellenado por 1 más E sobre C, ¿no? Eso es lo que vamos a emplear. El volumen excavado ya lo vamos a tener porque lo tenemos del cálculo anterior. El volumen rellenado también lo vamos a tener porque lo tenemos también del cálculo anterior. Los datos que aquí nosotros vamos a determinar o vamos a necesitar es el E que se llama factor de esponjamiento y es el C que se llama factor de compactación. Y que estos valores van a estar en función al tipo de material que nosotros tengamos. Arena, si es arena, por ejemplo, el esponjamiento es 10% y el coeficiente de reducción 0.9, ¿no? En este caso, si es tierra común, el esponjamiento es 25% y el coeficiente de reducción 0.8, ¿no? Entonces, en función al tipo de material, se van a dar los valores de esponjamiento y compactación, ¿no? Y solamente eso aplico aquí en los valores de la planilla y obtengo estos datos. Entonces, miren, luego vienen las obras de concreto simple. Las obras de concreto simple, como bien también ya la norma lo indica, son aquellos que no tienen incorporación de armadura dentro de su estructura. Y las unidades de medida que se trabajan para cada partida, por lo general, es metro cúbico y metro cuadrado, ¿no? Metro cúbico para lo que son concretos, metro cuadrado para lo que son encofrados y desencofrados, ¿no? Y es lo que estamos mostrando. Aquí estamos mostrando todos los elementos que están constituidos de concreto simple y sus partidas específicas, como es concreto y encofrado y desencofrado, con sus unidades de medidas respectivas. Concreto, un metro cúbico y encofrado y desencofrado metro cuadrado. Cuando hablamos de concreto, pues básicamente nos estamos refiriendo a 3 mediciones, ¿no? Ancho, largo y altura. Vuelvo a repetir, los anchos y largos ustedes lo van a obtener de sus esquemas. De allí, de los elementos que ustedes, de esos esquemas que ustedes hagan, identificando partidas con su diferenciación de los ejes verticales y horizontales y con las medidas bien puestas por cada una de estas partiditas, pues van a obtener claramente estos valores de ancho y largo. Y en lo que refiere a los cortes, ahí van a determinar ustedes las alturas también correspondientes, ¿no? Que necesitan. Entonces, con esta información se van a su planilla de metrados, que son unas hojitas de Excel, y simplemente procesan, identificando, ojo, ejes y colocando los valores de las medidas, ¿ya? Cuando hablamos, también decíamos que con los metrados nosotros podemos determinar la cantidad de materiales. Y esta cantidad de materiales que nosotros determinamos, por ejemplo, para el concreto ciclópeo, que no es un concreto estructural, para eso nos vamos a basar en tablitas de aporte unitario de materiales que nos brinda Capeco. Capeco nos brinda unas tablitas de aportes unitarios de materiales donde nos indica en función a la dosificación, es decir, al tipo de concreto que tengamos, nos indica cuál es la cantidad de materiales que necesitamos por cada metro cúbico de concreto que desee usted preparar. A ver, perdónenme, sino que estos, ya. Entonces, por cada metro cúbico de concreto que ustedes deseen preparar, estas tablitas de Capeco te dice cuánto material debes de utilizar con sus unidades de comercialización que estas tienen. Entonces, como usted ya metró, por ejemplo, concretos ciclópeos, cimiento corrido, y usted ya determinó que va a necesitar o que va a entrar ahí 19 metros cúbicos, esos valores usted lo multiplicará por cada uno de estos aspectos o de estos datos unitarios y con ello determinará la cantidad de materiales. Ojo que aquí no estamos considerando desperdicios para nada, solamente estamos considerando la cantidad de materiales en función al aporte unitario, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos determinando. Bien, en lo que refiere a encofrados, ¿no? Hay aquí una palabra clave que nosotros debemos recordar. Vamos a irnos por aquí en encofrados. Por ejemplo, en encofrados, la palabra clave que nosotros manejamos por este tipo de partidas es que usted va a tener que considerar las medidas en el metrado, aquellas que estén en efectivo contacto con el concreto. Es decir, que dentro de tu largo y dentro de tu alto que tú vas a considerar, son aquellas medidas que van a estar en efectivo contacto con el concreto. Si en esa altura
y en ese largo que tú consideraste no estuvo en contacto con el concreto, entonces no deberías de considerarlo. Eso es bien claro el reglamento. En esos metros cuadrados que usted va a tener que considerar, va a ser longitud por alto. Y en esa longitud y en ese en alto, usted tiene que tener en cuenta que tiene que ser aquella que va a estar en contacto con su concreto, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en lo que es longitud, la vamos a considerar también de los esquemas, de tu esquema de encofrado de sobrecimiento. De ahí vas a determinar tu longitud. Y tu altura lo vas a determinar de tu corte, ¿no? Tu longitud y tu longitud de tu esquema y tu altura de tu corte. Con esos dos datitos vamos a procesar y determinar el encofrado. Ojo, también teniendo en cuenta que el encofrado muchas de las veces se considera también número de caras, dependiendo de cómo esté la ubicación, obviamente, del elemento, ¿no? Pero por lo general consideramos número de caras 2, como lo estamos observando. Y en este caso de sobrecimientos específicamente, decimos que los sobrecimientos van entre columnas, no atraviesan columnas. Por lo tanto, al momento de considerar la longitud para metrar el tema de sobrecimientos, pues estas van a ser entre columnas, ¿ya? Muy bien, ya para terminar, bueno, en lo que es concreto armado, por ejemplo, ya la norma nos indica que estas van a ser considerándose tres tipos de partidas. Todo lo que es con todos elementos que están considerados de concreto armado son porque dentro de su estructura se está incorporando una armadura. Y las partidas específicas que nos dice la norma que debemos de considerar para concreto armado es concreto en metro cúbico, encofrado y desencofrado en metros cuadrados y armadura en kilogramos. Son tres partidas específicas que siempre debemos de considerar. ¿Ya? Concreto ya sabemos que va a ser ancho y largo y altura. Encofrado va a ser largo y altura o perímetro, ¿no es cierto? O perímetro por altura, pero siempre teniendo en cuenta el área en contacto con el concreto, ¿no? Y la armadura va a ser en kilogramos, donde previamente vamos a tener que considerar una longitud, ¿no? Esta longitud que consideremos de los metrados, de los planitos, de los elementos estructurales, vamos a transformarlo a kilogramos multiplicando por su peso nominal de esa varilla, que tendrá un diámetro definido, ¿no? Entonces, en función a su diámetro, cada uno tendrá su peso nominal. Eso se multiplica por la longitud que usted determine que hay de 0 de media, de 3 octavos, y determinaremos cuántos kilogramos se tienen de esa armadura, ¿no? Esa es una constante en todo lo que son elementos de concreto armado, ¿no? Y en una edificación, por ejemplo, los elementos de concreto armados es columna, vigas y escaleras, y losas. Las columnas en metro cúbico, el encofrado y desencofrado en metros cuadrados, el acero en kilogramos, de igual manera las demás partidas. La única partida o el único elemento donde adicionalmente nosotros tenemos otra partida en las losas. Las losas, dentro de las losas tenemos una, vamos a decir, una partida que es ladrillos o bloques huecos, cuya unidad de medida es unidad, ¿no? O sea, adicionalmente, es una diferenciación porque las demás son concreto, encofrado y acero. En cambio, en losas, adicionalmente tenemos bloques o ladrillos huecos, ¿sí? Bien, entonces básicamente, así este tema de aquí de las... Entonces, básicamente es eso. Y luego, ya un poquito para darle los alcances ya finales, cuando nosotros hablamos de instalaciones, por ejemplo, en lo que refiere a la parte sanitaria, miren ustedes que son todas las partidas que la norma me las indica, ¿no? Tanto para aparatos sanitarios como para el sistema de agua fría. Lo que quiero indicarles aquí, que ustedes al momento de hacer sus metrados correspondientes, no solamente se basen en los planos donde está las medidas en la longitud, no solamente se basen en ello, sino que además tiene que basarse en las alturas, ¿no? Cuando metren instalaciones sanitarias, por ejemplo, en la parte de desagüe, ustedes tienen sus medidas en los planitos, que claramente yo les he dicho que tienen que hacer sus esquemas, como por ejemplo aquí, yo ya hice mi esquema donde he puesto todas las medidas que tiene este sistema, todas las medidas en AutoCAD lo he colocado. Pero no solamente de eso me debo de basar para metrar instalaciones sanitarias, sino que además necesito, ¿qué cosa? Los
las alturas de punto de descarga de los aparatos sanitarios, porque tengo que sumar, ¿no ves que es todo un recorrido que coloco de la tubería? Y hay partidas donde nos dice, por ejemplo, tubería de distribución, tuberías colectoras. Entonces eso va a ser necesario que ustedes conozcan el recorrido. Y en el recorrido de estas instalaciones, pues no solamente es la parte horizontal, sino también la parte vertical. Por lo tanto, también tiene que considerarse esto, ¿sí? Igual es en agua, no solamente es importante en las medidas en el plano, que es en vista en planta, sino que también, como ustedes lo pueden observar aquí en los cortecitos, también necesitamos de esas alturitas, ¿no? En primer lugar, esquema, donde colocamos todas las medidas según el plano de AutoCAD, y luego sabemos que ese recorrido no solamente se va a hacer pues en el área o en el plano horizontal, sino que también sabemos que las tuberías van a tener una subida que realizar, un recorrido vertical. Para eso necesitamos conocer este cuadro, ¿no? Según los aparatos sanitarios, a cuánto es la salida del punto de agua, para que eso pueda sumarse a mis metrados, ¿ya? Y este es uno de los cuadros complementarios donde me muestran las alturas referentes a los aparatos sanitarios, ¿ya? De igual manera, miren ustedes cuando hablamos de instalaciones, algo así, ¿no? Porque miren ustedes, cuando nosotros estamos ejecutando, no solamente son medidas vistas en planta, ustedes ven aquí que hay una altura, ¿no? Una altura que está en los cortes, que está en el reglamento también de cuánto debe ser la salida de agua, cuánto debe de ser en la descarga. Entonces, eso nos da justamente ese conocimiento de saber estas alturitas que es necesario en el proceso de metrado. De otro lado, en la parte de eléctricas, pues también la norma me da toda esta serie de partidas, el reglamento de metrados que yo debería de considerar. Hay muchas partidas, hay algunas partidas muy fáciles que solamente nosotros necesitamos saber la salida de los puntos, tanto de fuerza, que son los, vamos a decir, los tomacorrientes, como las de salida ¿no? de los centros de luz, ¿no? Entonces, eso es básicamente nada más contabilizando los puntitos que ustedes encuentren en sus planos, ¿no? Como está acá, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos puntos de luz? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 centros de luz y un bracket. ¿Cuántos tomacorrientes? De igual manera, ¿no? Me voy a la parte de tomacorrientes, ¿no? Y voy a contar cuántos puntos. Pero ya en el proceso que tengamos de determinación del recorrido, o sea, de los metros lineales o de la canalización, como lo llama la norma, nosotros necesitamos saber el recorrido. Por ejemplo, este es el recorrido de un centro de luz, como también lo tenemos aquí, ¿no? Viene acá el centro de luz, viene aquí una medida horizontal, que es la que está en tus planos, viene un codo y viene una bajada, y viene tu interruptor. Entonces, esto es lo que nosotros también tenemos que meter, que se llama canalización. Entonces, para hacer la canalización, por ejemplo, acá hemos hecho un cortecito donde sabemos que acá hay 20 centímetros en la altura de la losa, pero el codito es de 15 centímetros, se considera. Luego hay una medida horizontal que es 2,50 metros, luego hay una bajadita de 15 centímetros y luego 1 metro de la bajada. Y eso se tiene que sumar en lo que es la canalización, ¿ya? Bien, entonces en todo momento, no solamente para los centros de luz, sino para los tomacorrientes, también necesitamos saber estas alturas. Por ejemplo, aquí también en el material está completísimo, ¿no? En el material que ya le voy a brindar a la empresa, tenemos aquí cuánto es la altura considerada, por ejemplo, de los tomacorrientes. Nos dice la norma que es 30 centímetros respecto al piso terminado, ¿no? Entonces sabemos que es 30 más 15 que es el codito, más 4 metros que es la parte de la medida que me muestra el plano, más 15 por ejemplo de este codito y más 30 nuevamente de esta altura para el tomacorriente, ¿no? Entonces eso me da la visión de cómo yo voy a tener que considerar las medidas según su recorrido. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso, como ustedes ven en todo el proceso, no solamente basta una información, que son sus planos, sino que también ustedes tengan en cuenta la parte reglamentaria, sobre todo los datos de altura, que en todas las especialidades nos sirve mucho, ¿sí? Bien, muchísimas gracias. He tratado de, bueno, de avanzar un poquito lo más posible y ahorita sí nos quedamos para algunas preguntas que sean necesarias realizar. Gracias. No sé si hay alguna consulta que deseen realizar.
A ver, no sé si hay dudas, consultas, por favor lo pueden escribir en el chat tal vez o pueden decirlo. Me parece que ya están activados los audios. Ingeniera, buenas noches. ¿Los materiales nos puede facilitar? Los materiales yo los facilito a la empresa. Ya la empresa no sé cómo sea su forma de distribución, pero yo todos mis materiales los voy a compartir con la empresa, ¿no? Mi PPT, las planillas de metrados también los voy a compartir con ellos. Bien. ¿Alguna consulta más? Bien, agradecemos su participación, ingeniera Elena. Pedimos a los asistentes, por favor, puedan formular sus preguntas o algunas interrogantes que tengan. Si no lo pueden hablar o decir, lo pueden escribir al inbox y lo vamos a estar leyendo, o lo voy a estar leyendo a mi persona. Ingeniera, muy buenas noches. Una pregunta quisiera formularle. Sí, le escucho. Dígame. En cuanto a los metrados de la parte de arquitectura, cómo se procede y si los metrados en obras viales también son similares. A ver, en la parte arquitectónica, que es la primera pregunta, ustedes cada vez que trabajan en metrados, sobre todo en proyectos que sean conocidos como edificaciones y habilitaciones urbanas, ustedes tienen que remitirse al reglamento. O sea, es una recomendación que les doy porque definitivamente no podemos trabajar en el aire, no podemos trabajar en función a pareceres, ¿no? Es una unificación de conocimientos y criterios. Y que en el tema de metrados es muy delicado, por lo tanto, eso un poquito me exige en que yo trabaje con reglamentaciones, ¿ya? En el tema de edificaciones, por ejemplo, en la parte arquitectónica, que creo que ya no les mostré por el tiempo, estas son las partidas que la norma me refiere. Hay muchas más. Estas son algunas de las partidas en la parte arquitectónica, que por lo general nos dice el reglamento que se van a considerar su unidad de metrado en metros cuadrados, ¿no? Entonces, una de las partidas más fuertes de trabajar en arquitectura son los muros de albañilería, como lo estamos viendo aquí, muro de ladrillo King Kong de arcilla, a máquina o artesanal. Entonces, básicamente aquí lo que la norma nos indica es que se va a metrar el muro, pero netamente el muro sin descontando, nos dice los vanos de puertas y ventanas, ¿no? Entonces, para ello también yo siempre recomiendo la realización de esquemas y también la realización de sus cortes para que con esos dos datos, por ejemplo, en muro, que es la partida más fuerte, podamos determinar esos valores en metros cuadrados, ¿no? Los muros en sus esquemas, poder determinar la longitud y en la parte de los cortes su altura. Entonces eso es lo que ustedes tienen que tener bastante claro, ¿no? Y así hay otras partidas, pero por lo general casi todas las vamos a trabajar en metros cuadrados. En lo que son obras viales, lógicamente el enfoque es otro, ¿no? No son todas las especialidades, ahí solamente trabajamos obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, trabajamos la parte de estructuras y trabajamos la parte de pavimentos, ¿no? O la parte de movimiento de tierras y pavimentos. Entonces, básicamente ustedes se tienen que ceñir allí también al reglamento de metrados en la sección habilitaciones urbanas. Ahí te dice también qué partidas considerar con fines de metrado.
¿Ya? Entonces esa es la recomendación que básicamente también les dejo, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar, digamos, tranquilos, sabiendo que las partidas que están metrando son las correctas y son las que el reglamento sobre todo refiere en relación a la unidad de medida, ¿no? Bien, no sé si habrá otra consulta. Dice, ingeniera, en el caso de empalmes de los aceros, ¿cómo se considera? O sea, los empalmes es una consideración que nos da el reglamento, ¿no? Es normativo. Y que ustedes sí deben de saberlo porque es parte de lo que se va a tener que considerar en el metrado. Por ejemplo, nosotros, eso también, está en el material tienen todos esos aspectos, ¿ya? O sea, por ahí no van a tener problemas. Por ejemplo, acá hay un dato de la norma de empalmes en columnas y nos dice cuánto deben ser estos empalmes que se consideren. Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta, porque yo cuando voy a considerar el metrado de acero, yo voy a hallarlo en metros lineales. Y metros lineales significa pues toda la longitud que está entrando allí. Para eso necesito saber los dobleces, necesito saber los traslapes o empalmes, necesito saber incluso la parte del recubrimiento que se tiene en ese elemento, todas esas cosas necesito saber para que ustedes determinen adecuadamente esta longitud, porque con esta longitud voy a multiplicar por el peso nominal y voy a determinar en kilogramos, que es la unidad que nos indica el reglamento para presentar acero. Entonces, todo eso lo he colocado, sino que por el tiempo no le he pasado y les he dicho que en aceros, por ejemplo, es importante saber los recubrimientos, es importante saber el tema de los empalmes o traslapes, es importante saber también el tema de los dobleces, no sé, todas esas consideraciones aquí están también, sino que por el tiempo un poquito ya no lo he expresado, pero está en el material y lo que debo de decirles es que ustedes tienen que siempre guiarse también de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Donde están estos datos importantes a considerar, sobre todo en lo que es concreto armado. Bien, no sé si hay alguna consulta ya final, porque ya estamos casi con el tiempo. Ingeniera Elena, buenas noches nuevamente. Acá en el Facebook he visto una pregunta y justo lo acabo de redactar en el inbox. Me preguntan sobre el tema de instalaciones sanitarias, o metrados en el tema de instalaciones sanitarias, en el tema del subítem del sistema de agua contra incendios. Me preguntan cuál sería la unidad de medida para los gabinetes de contraincendios. En realidad no lo he considerado aquí porque esos son partidos un poquito particulares, usualmente no lo trabajamos en edificaciones, pero en el caso tengan que trabajarse y como proyectistas se vean contemplados, están en el reglamento de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. Ahí pueden recurrir y pueden, digamos, tener en cuenta qué unidades de medida las vamos. Realmente ahorita no las tengo a la mente porque normalmente no lo considero como parte de edificaciones, pero en el caso quieran considerarlo, tienen que remitirse nuevamente, repito, a este reglamento de metrados para obras de edificación. Ahí están todas las unidades de medidas correctas que yo debo de considerarlas. Bien, ingeniera Elena, muchísimas gracias por la exposición del día de hoy. Ya estaríamos dando por finalizar o finalizando ya el curso, agradeciéndole a usted por su participación y bueno, manifestarle también a los asistentes que los materiales se los estaremos compartiendo por el WhatsApp o también por sus correos electrónicos. Y bueno, los que deseen acceder a la certificación, ya saben, me pueden escribir al link que les voy a dejar ahora en el inbox y bueno, gracias por la participación, ingeniera Elena. Que tenga buenas noches y buenas noches con todos los participantes.
Gracias a ustedes y que también tengan buenas noches, también a cada uno de los participantes y espero realmente que la conferencia haya ayudado en algo, de repente a esclarecer conocimientos. De igual manera, en el material van a poder afianzar por completo, en resumen, todo lo que refiere a metrado. Muchísimas gracias, bendiciones para cada uno de ustedes. Permiso. Gracias, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches, ingeniera. Muchas gracias por la exposición.